¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación, nuestra primera presentación de la familia Penguin Random House, de la familia Alfaguara, a la presentación de registro de Federico Reyes Heroles en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta modalidad especial de casa a casa vamos a estar platicando, vamos a estar presentando libros, vamos a estar, pues eso, conviviendo. Ojalá se hayan preparado su botana. Ojalá estén todos muy cómodos en casita porque esta charla se va a poner muy buena. Y me refiero a registro, mapa e inventario de uno mismo de Federico Reyes Heroles, nuestro querido autor de casa, nuestro querido autor de ficción y también nuestro querido autor de ensayo, que ahora hace un entrecruzamiento entre estos dos ambientes para regalarnos este libro muy ad hoc para los momentos que estamos viviendo, sanador. Por ahí decían en una columna que un libro que tiene que estar en el botiquín, ya lo muy a mano, o si lo vamos a tener, ¿en dónde? Y para platicar con Federico Reyes Heroles está Sergio Ramírez desde Nicaragua. Sergio, qué gusto. Encantado, Mayra. Sergio Ramírez, ganador del premio Alfaguara por Margarita está linda la mar, premio Cervantes, queridísimo autor de casa. Eh, que viene a platicar, digo viene porque estamos todos juntos, sintámonos así, unidos en este momento de charla de literatura, para platicar acerca de registro. Federico, te doy la bienvenida, hablé de ti, pero no te dejé decir absolutamente nada. Federico Reyes Heroles, gracias por arrancar nuestra feria de Guadalajara. Gracias a ustedes y gracias a Sergio, un hombre al que admiro, al que quiero, lo admiro por su literatura y por su participación política y lo respeto muchísimo, así es que para mí es un honor que esté Sergio aquí en esta mesa. Bueno, Federico, Mayra, muchas gracias por esta invitación. Me alegra mucho estar presente en la presentación de este libro, que, como ha dicho Mayra, es la primera que hace Penguin Random House en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vivimos, ya sabemos, tiempos extraños. Estas formas de comunicación se han venido ya volviendo habituales. Todos nos hemos venido entrenando para las presentaciones a distancia. Y bueno, mientras me llegaba el libro de Federico, y estos son los tiempos que vivimos, tuve que leerlo virtualmente, en PDF. No es fácil hacer llegar los libros a Nicaragua ahora mismo. No hay vuelos, entonces no hay correo aéreo muy eficiente, en fin. Pero ha sido una gran alegría, Federico, encontrarme con la sorpresa de este libro. No, yo ignoraba qué factura tenía y me ha parecido atractiva y muy novedosa. Y me parece que para un escritor hecho y derecho como Federico, incursionar en la intimidad de la vida diaria no deja de ser fácil, porque esta es una como confesión de su propia vida para reflejarla en los ojos de los lectores y de alguna manera enseñar a vivir por el ejemplo propio. Y yo he aprendido muchísimo y me he reconocido muchísimo en los planteamientos que este libro hace. Es un registro de una vida, yo diría, diaria. Este libro se pudo haber escrito también en forma de un diario. Vamos a hablar con Federico sobre el procedimiento que él eligió. Y el libro se subtitula Mapa e Inventario de uno mismo. Y tiene toda esta curiosidad que tiene el registro espiritual, digamos, de lo que se va viviendo día a día en la soledad, en la familia, en el círculo de los amigos, las normas de conducta que Federico recomienda seguir, sus usos, las costumbres y todo lo que forma nuestro entorno cotidiano. De manera que este es un libro que todo el mundo, cualquier lector, sin ninguna complicación, podrá tener acceso a él y lo va a disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros. La primera pregunta que yo tenía para Federico es
Este libro es un libro de reflexión solitaria, es un libro que se escribe en esos momentos en que uno tiene tiempo para entregarse a sus propios pensamientos sobre la vida propia. Federico, ¿este libro lo tenías pensado antes de la pandemia o es un fruto de esta pandemia? Porque de la pandemia hay algunas referencias en el libro. No, Sergio, este libro lo comencé a escribir yo creo que hace 10 años. De pronto se me venía a la mente, después de vivir alguna experiencia que yo consideraba plena, porque creo que uno de los grandes engaños es imaginarse que hay mucho más en la vida que lo que ya tenemos enfrente de las narices. Y entonces escribía yo una viñeta y no sé, 2, 3 meses después escribía yo otra, sin ninguna prisa, ni siquiera con la idea preconcebida de armar un texto. Claro, en el camino fui pensando, bueno, algo similar hizo Montaigne, autor al que, bueno, rindo un tributo. Y después me encontré a Sorin, que también hizo un ejercicio similar en aquello de las reflexiones del pequeño filósofo. Es decir, voltear a la vida cotidiana y tratar, al fin y al cabo, de dejar un registro, porque, vamos, no es que esta sea una vida, que la mía sea una vida extraordinaria, es una vida común y corriente. Pero como escritor, quizá la única ventaja que tienes es poder poner esos momentos en negro sobre blanco y tratar de ser lo más claro posible para que quede la posibilidad de regresar a esos momentos. Porque la idea de sábado o la expresión de sábado de que son instantes y que son irrepetibles, a mí me parecía, Sergio, un poco frustrante, ¿no? Porque decía uno, bueno, sí, de pronto hay un rayo que ilumina el paisaje, ves unas montañas preciosas, lagos, bosques, y regresas a la penumbra y no tienes ningún control sobre los cielos y no sabes si vas a poder volver a vivir algo similar. Y eso me dejaba inquieto, decía yo, no, es que hay cosas que sí se pueden repetir y hay cuestiones que me molestan que puedo evitar en la vida, ¿no? Y entonces comencé a levantar estas viñetas sin imaginarme que vendría la pandemia y debo decirlo aquí, cuando le entregué a la editorial el texto, pues pensé, bueno, pues quizá a lo mejor no salga en papel, pues es un año muy difícil, pero Mayra, que está aquí con nosotros, dijo, no, es que este es un libro muy pertinente para la pandemia. Los últimos ensayos, las últimas viñetas, sí las escribí ya en tiempo de COVID y cerré el libro, pero hay algunas que provienen de hace 10, 12 años. Y en la vida pues, va habiendo acontecimientos que te obligan a reflexionar, por ejemplo, la llegada de un nieto que me hizo recordar lo que eran los buenos brazos y cómo poder arrullar a un bebé, que no es tan sencillo, ¿no? O los olores del bebé, por ejemplo, que es algo fantástico, que dura unos cuantos meses y que son embrujantes, ¿no? Entonces, eso ya ocurrió en la pandemia y algunas de esas viñetas fueron escritas durante la pandemia con esta nueva experiencia de la dinámica de la vida, pero no se trata de un recetario, al contrario, lo digo en la presentación, no hay recetas, no hay fórmula, lo que es más es una invitación para que cada quien se imagine su registro en su vida. Mis momentos de plenitud no tienen por qué ser iguales a los momentos de plenitud de otras personas. Entonces, lo que sería deseable es que esto sirva simplemente como un ejemplo de lo útil que puede ser tener en orden ciertas cuestiones. Por ejemplo, en algún festejo de Año Nuevo me prometí a mí mismo no ver a la gente que no quiero y ver a la que quiero, porque me di cuenta que veía yo mucha gente de la cual no toda era alguien que extrañaba y que estaba en mi alma. Entonces dije, bueno, me voy a proponer eso, porque como le decía yo a Mayra el otro día, ahora el reto es vivir a la altura de mi registro y tratar de cumplir con las propias señales de navegación que me da el libro, ¿no? Pero no fue una idea preconcebida, nació hace tiempo y sí lo finalicé durante el COVID.
Mayra, iba a decir algo. No, es que cuando habló de brazos, de los brazos, que es uno de los capítulos que es Brazos Buenos, es justo uno de los capítulos que más me llegó, junto con el homenaje a la noche y junto con el de las ceremonias, que tiene que ver con lo que dice ahora Federico de a quién quieres ver y a quién no quieres ver, estas ceremonias que se empiezan a volver enormes, que de pronto empiezas a hacer cumpleaños que casi son festejos para el niño, pero resultan en espectáculos. Y pensándolo en el momento de pandemia en el que estamos, en donde todos hemos regresado al núcleo, a la pequeña esfera, como se menciona ahora, a esa familia cercana con la que podemos estar, resuenan mucho esos capítulos, pese a que fueron escritos antes de la pandemia, Federico. Sí, de hecho, por ejemplo, hay toda una sección de biofilia, que es un término que se utiliza muy poco, pero que definitivamente yo aplicaría a mí mismo. Cuando empecé a escribir registro, dije, bueno, pues es vecino que queda cerca de tu casa va a seguir enfrente, va a estar allí. ¿Por qué? Porque son centenarios. De tal manera que la vida sigue y la vida es algo que tenemos que registrar más allá de nosotros mismos. Si no, sería bastante aburrida la historia, ¿no? Pensar que eso va a continuar, que va a continuar la relación con los cuadrúpedos y que habrá por ahí algún cuadrúpedo que le brique a alguien más, tranquiliza. De hecho, bueno, yo tengo que admitir que también, por ejemplo, los últimos dos capítulos que tienen que ver con la muerte fueron suscitados por eventos de los últimos 2 años, de haber perdido a un par de amigos muy queridos y haber dado la vuelta, un giro radical de negación al evento. En lugar de eso, lo que hice fue ir a visitar a un amigo que estaba moribundo, le llevé una botella de un whisky que a él le gustaba mucho, muy caro, que no volveré a comprar en mi vida, y nos sentamos ahí una tarde a abrazarnos, a querernos, llegaron sus hijos, a medio llorar a veces, en fin. Y cuando murió días después de esta visita, yo me sentí bastante reconfortado, debo decir, de haber ido a su casa y no haber simplemente dejado que el tiempo pasara y que me dieran la noticia. Y lo mismo nos pasó con una amiga muy querida de Beatriz y mía que murió. Supimos que ya estaba en una fase ya terminal y entonces los invitamos a comer y los invitamos a comer con bebé para que hubiera también vida y le dimos abrazos y la gozamos. Y cuando fuimos a su funeral, no había lágrimas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos había venido preparando a todos. Entonces, esta situación que escuchas con frecuencia de la angustia frente a la muerte, yo creo que hay que encararla. Y decir, bueno, ¿y por qué me voy a angustiar? ¿No? Si algo no quiero es angustiarme con la muerte. Quiero que sea, digamos, que la asuma yo y no con Z, porque ahora todos nos estamos asumiendo con Z, sino asumirla y verla como algo normal. Por eso está en el último capítulo esto del Worldometer, donde puedes ir viendo la cantidad de muertos que se provocan en cada minuto. Y bueno, pues, no te duelen, y yo espero que a ellos tampoco les haya dolido. En realidad es el trámite de la muerte lo que nos preocupa, pero no la muerte misma. Entonces, pues sí, son reflexiones que a lo mejor a mí me dieron pistas. Sí hay una intención del libro de ser útil, algo tan que puede sonar tan superficial, ser útil de los gozos pequeños, aquello que decía el maestro Gorman, de que con la edad hay que tener la cabeza compleja y los gustos sencillos, ¿no? O sea, regresar a esas cuestiones que te dan gran satisfacción, que no son demasiado complejas de obtener, ¿no? El editor hizo una fraseo de manera, Romeo Tello hizo un fraseo de uno de los capítulos que es cierto. Dijo, el gozo como lujo, no el lujo como gozo. Porque de pronto siento que la gente gasta más dinero de lo necesario para pasarla bien. No necesitas gastar tanto dinero, gastar dinero para pasarla realmente bien, ¿no? Entonces, pues son reflexiones sobre mi consumo. A lo mejor la gente sí quiere gastar mucho dinero en un vino, a mí no me interesa, y la puedo pasar igual de bien. Entonces, sí
sí es un libro de intimidad. Además, Sergio, los escritores somos medio mañosos porque fíjate que nuestras debilidades o nuestros perfiles con frecuencia se los trasladamos a los personajes de nuestras novelas y sabemos que por ahí andamos, pero los maquillamos, les ponemos ciertos condimentos para que la gente no nos reconozca, y yo creo que no es, digo, es válido, por supuesto, uno no puede escribir de lo que no ha vivido, pero también es válido hablar de uno mismo. Digo, no es un acto de vanidad, es ponerlo en primera persona y decir, yo tenía insomnio. Perdón, bueno, pues sí, tuve insomnio desde que era niño, ¿por qué no voy a hablar del insomnio? Digo, no es algo que me descalifique moralmente haber tenido insomnio. Entonces, lo que es curioso es la reacción de la gente frente a estas declaraciones, ¿no? Porque hace poco me habló un amigo para decirme, pues yo también padecía insomnio, dice, yo no hablaba del asunto, dice, y tú lo publicas. Le digo, pues sí, es que hay que hablar del insomnio, y qué lo provoca, y cómo lograr domeñarlo, y cómo abrazar la noche, ¿no? Entonces, pues sí es una declaración, sí hay mucho de declaración y de invitación a que los lectores piensen en su propio mapa de navegación de esta vida, y lo interesante es, retomando a Pavese, es poder regresar y racionalizar lo que estás haciendo y decir, la puedes pasar muy bien sin gastar, puedes gozar mirando un árbol, que no tenga un jardín, que se lo consiga, no tiene que ser jardín propio, puede ser el jardín público, pero tener un rincón donde puedas convivir con los árboles, puedas respirar con la belleza que supone estar cerca de los productores de algo que es esencial para nuestra vida. Leí hay un estudio hace poco de un hospital norteamericano, un estudio que se llevó como 20 años, de puros operados, puras personas que sufrieron cirugía de vesícula. Y un ala del hotel del hospital ve al estacionamiento y la otra ala del hospital ve a un parque, a un jardín. Y entonces durante años fueron llevando el registro de los operados de vesícula que veían al jardín y los que veían al estacionamiento. Y sin duda los que veían al jardín salieron más rápido del hospital, tuvieron menos recaídas, etcétera, etcétera. Es decir, la vida también alimenta nuestra vida. Estar cerca de la vida te pasa una energía muy particular. No te alejes de la vida. Si no tienes un jardín, búscate alguna esquinita, siéntate abajo y goza esa belleza de estar junto a estos amigos silenciosos que nos acompañan, ¿no? Federico, mucha gente tiene la idea de la filosofía como algo enrevesado, como algo que se vuelve ininteligible. A veces me pongo a pensar que esto proviene quizás de que como la filosofía se centra mucho en los autores, filósofos, los autores alemanes, traducir a los filósofos desde el alemán no es fácil y se sienten más enrevesados en el español, pero este es un divertimento. Yo creo que el tuyo es un libro de filosofía, porque la filosofía es una enseñanza de aprender a vivir siempre, ¿no? De explicarse a uno mismo delante de los demás y elegir una conducta de vida. Sobre todo cuando uno entra en la madurez, busca cómo asentar el pensamiento acerca de esas conductas. Y yo veo y se trata de una especie como de reconciliación con los valores que uno atrás ha ido dejando descuidados. Y aquí encuentro dos cosas fundamentales en este libro tuyo. Uno es la conciliación, no sé si reconciliación, la conciliación con la naturaleza. Esta historia de la finca en este páramo poco fértil que te hereda tu padre y que después se vuelve ante mis ojos un verdadero vergel, es una verdadera parábola de la vida. Es decir, este acercamiento como enseñan otros filósofos, que también son filósofos como Emerson, como Thoreau, a convivir con el espacio que uno tiene a mano, con la naturaleza, a gozar de ese espacio. Y lo otro es la reconciliación con la soledad en la medida de abandonar lo que es superfluo en la relación social. Esto de alejarse de la gente que uno no conoce, de la gente que tienes que atender por formalidad. Pones muy bien ese ejemplo de
las grandes bodas, de las grandes celebraciones, los aniversarios, donde casi no conoces a nadie. No hay cosa más terrible que te sientes en una mesa con alguien que no conoces. Yo creo que a esta edad iniciar nuevas amistades es una dificultad. Las amistades se hicieron hace mucho tiempo, entonces empezar nuevas no, ya es cuesta arriba. Y sobre todo, si te ponen una música de 300 decibeles, como se acostumbra hoy en los espacios de cerrado, y que yo salgo con la garganta ardiendo, buscando cómo hablar y dejarme oír. Eso que yo llamo las reconciliaciones con tu propia vida. Soledad, vuelta al espacio natural de uno, de la gente que uno conoce, y la naturaleza como presencia. Esas dos cosas quisiera yo pedirte que pudieras ahondar sobre ellas. Mira, es curioso, decía Proust que nada le cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra. Y yo creo que tiene mucha razón. Lo malo es cuando te imponen ciertas costumbres y tú no te das cuenta. Y terminas yendo a esas fiestas, por ejemplo, porque sale uno con la garganta lastimada, porque no es, o le zumban a uno los oídos, cansado. No sé si te has fijado cómo llega uno fastidiado. ¿Por qué? Porque la conversación no fluye, porque puede ocurrir en alguna ocasión, pero las condiciones son muy adversas para que haya una verdadera conversación. ¿Y tú de cuándo acabas a esas bodas? Me pregunté. Pues no sé. De pronto me invitó a alguien y empecé a ir, y hace poco me decía Leonardo Curcio después de leer Registro, entonces no te voy a invitar a la boda a mi hija. No, le digo, no me invites, y que no lo tome a mal. No quiero ir a ninguna boda, no me la paso bien. Le digo, prefiero estar en una reunión pequeña y poder escuchar a la gente, ¿no? Esas cuestiones. Y si hay una reconciliación, mira, por ejemplo, hay un capítulo sobre la conversación, o más bien sobre la interrupción. Vivimos una sociedad muy desquiciada, en donde en una mesa la gente habla, varios comensales hablan a la vez, lo cual a mí ya me empieza a volver un poco loco. Es difícil mantener una línea de argumentación cuando hay 3 comensales hablando, pero después la gente no termina, no sabe escuchar los argumentos, interrumpe. Y no solo interrumpe a los otros, hay personas, que es algo curiosísimo, que se interrumpen a sí mismas. Entonces hacen una pregunta y no han terminado la pregunta, cuando ya hacen otra pregunta que atropella la primera. Y entonces el arte de conversar, ¿te acuerdas de aquel libro famoso del francés de Mourois? El arte de la charla, el arte de la charla. Bueno, yo creo que lo estamos perdiendo. Y de pronto nos estamos instalando en una costumbre en la cual, que no es nuestra, que no es conveniente, en la cual los celulares, por ejemplo, la gente toma los celulares para conversar. No, mira, es que te voy a enseñar un meme, ¿no? Entonces te ponen la pantallita y ya no te explican el meme, que puede ser muy sencillo, ¿no? Una buena imagen, no, velo, para que yo me ahorre el trabajo de tener que explicártelo. Y eso ocurre cada vez más. No podemos, o sea, una conversación en donde el teléfono no interrumpe ya es verdaderamente milagrosa. Entonces, sí creo que hay una reconciliación. Ahora voy a lo de la filosofía alemana. Fíjate que yo en realidad estudié filosofía política y me iba yo a ir a estudiar con Habermas. Tengo la carta firmada por Habermas para ir a estudiar mi doctorado, y por razones personales ya no me fui, pero siempre le reclamé a la escuela alemana esa complejidad, ¿no? de plantear las cosas de manera innecesariamente complejas, ¿no? Yo creo que es muy válido el esfuerzo de hacer las cosas complejas más sencillas, pero cuando haces las cosas sencillas muy complejas, pues no es más que estarle poniendo piedras en el camino a los potenciales lectores. Fíjate qué triste, o fíjense qué triste, uno va a una librería en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, iba uno a una librería, ¿se acuerdan cuando iba uno a una librería en Estados Unidos? Bueno, y llega uno y se encuentra uno un largo estante de autoayuda. Pero larguísimo, son cientos de libros de autoayuda y no sé qué tal se vendan, yo imagino que se venden muy bien.
Pero lo triste es que mucha de esa autoayuda era territorio de la filosofía bien administrada. O sea, yo creo que, por ejemplo, un autor como Sabater ha hecho un gran trabajo en la divulgación amable de ciertos conceptos filosóficos. No tenemos por qué llevarlos al lector a la aridez de ciertos conceptos. No tenemos por qué ser clase de ello ofensivos, groseros, altivos con el lector, cuando podemos allanarle el camino a discusiones que valen mucho la pena. Ahí en el libro, yo por ejemplo cito a Nozick, que es un filósofo que me encanta, ya murió, y las dosis de felicidad, cómo administrar las dosis de felicidad en la vida, ¿no? ¿Cómo te gustaría tener todas las dosis al final? La mayoría de la gente se inclina por esa versión, partiendo del supuesto que vas a recibir la misma cantidad de felicidad, o tenerla al principio. Entonces, yo eso en clase lo he preguntado en varias ocasiones, y la gente se imagina el final de una vida feliz, ese donde la mayor porción de felicidad llega en los últimos años. Y Nozick te cambia el juego y te dice, no, a ver, un niño que tiene una infancia feliz va a viajar toda la vida con recuerdos gratos. Ya es rico. Él va a transitar por su existencia con un bagaje que lo hace sentirse seguro, cómodo, etc. Y si además se enamora, y si además no importa que al final a lo mejor esté en una silla de ruedas, en una residencia para ancianos, si lleva en su haber una gran dosis de felicidad de sus recuerdos. Yo creo en eso. Creo que hay que recuperar, hay que hacer un esfuerzo por recuperar los buenos recuerdos, los recuerdos de las cosas buenas que también te ha dado la vida. Y aquí los tres que estamos tenemos mucho que agradecer en ese sentido. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos plantear la filosofía de manera sencillita? Eso puede servirle. Yo cada vez que puedo en una charla les planteo el dilema. Y entonces me dicen, ¿cómo? Sí, a ver, ¿dónde quieres tu felicidad? No, pues al final, quiero ser feliz al final. ¿Y por qué no ahorita? ¿Por qué no atrás? De una vez para vivirlo. Lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Decimos en México. Bueno, algo hay de cierto. Hay que allanar el camino a los dilemas filosóficos de nuestra era, para que la gente encuentre soluciones. Ese es el origen de la filosofía. Pero, bueno, pues se ha convertido en un museo de herramientas que nadie utiliza, ¿no? Que necesita un guía que te diga, pues esta herramienta Hegel sirvió para esto y lo otro, y creía en el Estado con mayúscula y en el Estado con minúscula. Es aburridísimo si te lo plantean así, pero puede ser delicioso si lo ves de otra forma, ¿no? Entonces, sí hay un esfuerzo de hecho, tengo otro libro que se llama Conocer y Decidir, que fue pensado precisamente para estudiantes. Yo fui profesor de epistemología mucho tiempo, y es un lenguaje muy llano, muy sencillo, para que cualquiera pueda acceder a las primeras, ¿qué te dijera yo? A las primeras lecciones sin espantarse, ¿no? Creo que hemos cometido el error de espantar al lector de filosofía, insisto, salvo muy honrosas excepciones, como Sabater, por ejemplo, ¿no? Federico, Registro es también un libro sobre la toma de decisiones. Es decir, es un libro sobre ideas, sobre emociones, sobre gozo, pero al final es un libro sobre la toma de decisiones. Es cierto que el hombre que nos está revelando su mapa y su inventario, aquí también está haciendo una confesión sobre las decisiones que ha ido tomando para aclarar ese mapa, para aclarar esa ruta. Sí, y sabes que el haberlas puesto en negro sobre blanco, el poder regresar a ellas y decir, a ver, ¿cómo razonaste eso? Me compromete conmigo mismo, no con los demás no tienen por qué meterse demasiado en mi vida, pero sí conmigo mismo, decir, bueno, has tomado la decisión, a ver, pongamos el ejemplo del cual hablábamos, has llegado a la conclusión de que no la pasas bien en las fiestas multitudinarias, que la línea de producción de alimentos de esas bodas, el cansancio que se manifiesta en los meseros, el fastidio, te provoca indigestión, vamos, ¿no? Indigestión no en el estómago, sino en alguna parte del cuerpo con la cual pensamos. No vayas, sé congruente, toma esa decisión y te la pasarás mejor. Reconoces que te gusta la naturaleza,
Date tiempo. Los japoneses traen ahora toda una vertiente de dosis de naturaleza al día. ¿Cuántos minutos debes de caminar en el bosque diariamente? Pase lo que pase, aunque esté nevando, aunque haga calor, salir a convivir con la naturaleza. No niegues la naturaleza, vive porque eres parte de la naturaleza. Cúmplelo. ¿Ya lo escribiste? Cúmplelo. Entonces vete a pasear, vete a mirar árboles, vete a acariciar a tu perro. Goza lo que puedes gozar que tienes alrededor y que no necesita más que de cierta disposición. En ese sentido, como lo mencionas, Mayra, sí, digamos, hay la construcción de ciertas disposiciones necesarias para cruzar el océano de manera digna, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y de apreciar ciertas cosas que la gente no ve. Decíamos de los olores de los bebés o de los buenos brazos o de muchas cosas que están ahí a nuestro alrededor, de la mano que tiene un jardinero. O sea, cuando tú ves un jardín, pues detrás hay un jardinero, ¿no? Y que te puede decir cosas tan sabias que recuerdan al personaje aquel del polaco. ¿Te acuerdas, Sergio, del de... El jardín cercado, ¿no? Del jardinero, sí. El jardinero, el jardinero. Sí. Y después hizo la película Peter Sellers. Muy buena. Jardinero, oiga, ¿y cómo está el jardín? Pues está tristón. ¿Y por qué está tristón? Pues mire, yo no sé si es que ya está entrando el frío, pero sí, de que está tristón, está tristón. O sea, hay una sabiduría ahí, no tienen los grados de humedad, no te va a decir, ¿no? Pero sabe cómo manejarlo y sabe cómo alegrar a un árbol y sabe qué tanta agua necesita tal o cual planta o cuándo ya es un exceso de agua. En fin, es todo un arte y lo tenemos por todas partes y a veces creo que no lo apreciamos o no lo apreciamos suficientemente. O la música, por ejemplo. Hoy, mira, estoy viendo allá atrás en el librero de Sergio, bueno, pues nunca antes el ser humano había tenido las posibilidades de acercarse a la música como hoy. Lo puedes traer en tu teléfono, puedes traer una bocinita y con gran calidad, la verdad, ¿no? ¿Qué hubiera dado Mussorgsky por poderse poner a oír las sinfonías de Mendelssohn, ¿no? Y lo traes en un espacio ahí, ¿no? De tu teléfono. Y sin embargo, la gente no ves que esté dedicando más tiempo a escuchar la música. Por eso cuando cito el ensayo de Steiner, que me pareció muy sugerente de cómo hemos ido llenando la vida, pero de Musak, de esta música superficial para supermercados, para elevadores, para salas de espera de los consultorios, ¿no? Entonces sí, ahí está el ruidito ese, pero no pones atención a las emociones humanas que dieron vida a una obra. Entonces, pues está en la decisión, en tu decisión, poder eliminar el Musak y poderte sentar una tarde y decir, quiero escuchar, porque viene la primavera, no Vivaldi, porque yo ya mi dotación de Vivaldi está agotada. Pero, por ejemplo, el primer movimiento de la sexta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, y hay muchas pastorales. Don Williams tiene una pastoral preciosa, pero necesita tu disposición, sentarte y decir, me voy a dar los 40 minutos para apreciar esta obra. Y hay que tomar decisiones que nadie notará a menos que haya leído registro, ¿no? Y que está cumpliendo con los fiats que se dio a sí mismo. Para eso se necesita una disciplina muy especial, porque tú lo dices allí y lo dice Aaron Kaplan en su libro sobre la música, que sí. Cuando uno se siente a escuchar música es solo música. La verdad es que yo he probado que cuando escribo pongo detrás la música que me gusta, sobre todo Schubert, y la dejo de oír, porque uno solo está haciendo una cosa, que es escribir, la deja de oír. Entonces, realmente sentarse a escuchar música solamente no es tan fácil. Se necesita un espacio, una concentración. Pero yo quería volver un poco a esto de la filosofía inteligible e ininteligible. Este libro tuyo, por supuesto, y ahí lo mencionas, me ha recordado mucho a Montaigne. Que Montaigne es un filósofo de la vida diaria que escribe sobre todo. Es admirable la cantidad de temas, es decir, porque es la propia vida la que él refleja, y eso es lo que tiene que ser la filosofía, es decir,
en primer lugar, un libro ameno que contiene historias, que habla del pasado, que contiene relatos. Yo creo que volviendo a la filosofía clásica, Platón es un escritor muy ameno. El banquete es un libro muy bello, es un gran ejemplo, ¿no? Pero cuando se narra la muerte de Sócrates es un pasaje de los grandes pasajes de la literatura, es decir, aquí es donde conectamos filosofía con literatura. Entonces, para mí recupera la filosofía, y vamos a llamar a tu libro un libro de filosofía, ese sentido que tiene de reflejar e imaginar en la palabra escrita lo que es la vida diaria y cómo uno está conectado a la vida diaria, soledad, compañía, ámbitos, preferencias, lo que uno quiere desechar. Y claro, es un libro de la edad madura que va reflexionando sobre lo pasado y cómo debe ser este porvenir de la madurez. Mira, a lo mejor fuimos injustos. Hay otros autores, otros filósofos que han sido muy amables con el lector, ¿no? Han tenido donosura para contar y exponer su filosofía. Ortega y Gasset. Ortega tenía una pluma espléndida y cuidaba su prosa muchísimo. Tú la lees ahora y puede sonarte avejentada, pero en ese momento nadie podía culparlo de ser, digamos, alguien obsesivo en que tiene que ser obscura la filosofía, sino que trataba de arrojar luz para invitar al lector, y le fue muy bien. Le fue muy bien, ¿por qué? Porque era filosofía de gran altura, como lo reconoce Vargas Llosa en el llamado a la tribu, ¿no? Que le dice, bueno, este señor, además de ser un liberal, fue un liberal amable, ¿no? Es un liberal que pudo contarnos su historia de manera graciosa. ¿Por qué perder la gracia? Y yo creo que sí hay, por ejemplo, hay un capítulo doloroso, pero a la vez yo creo que importante, sobre las caricias. Una viñeta sobre las caricias. Yo creo que detrás de la caricia hay toda una concepción de la vida. Las personas que dejan de acariciar son personas que están perdiendo un área de sensibilidad para la belleza que supone poder tocar a alguien, ¿no? Incluso tocar a un animal, o sea, acariciar a un animal puede ser algo que te llene el día. Y nos estamos volviendo muy, muy fríos. Ahora, ¿de dónde viene caricia? De caro. O sea, investigar qué quiere decir caricia, pues es un trabajo, si no filosófico, sí lingüístico mínimo, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando decimos caricia? ¿Y de dónde sale el calor de la caricia? Pues eso en algunos pasajes de registro hay, digamos, visitas muy ligeras a la Real Academia de la Lengua para ver qué quieren decir las palabras, porque en ocasiones las manejamos sin poner atención a lo que estamos diciendo, al contenido de la palabra. Entonces, comencemos por cuidar a las palabras mismas, ser, digamos, respetuosos de su vida, de su contenido, para aceptar el buen uso de las palabras, ¿no? Tengo un amigo que perdió la vista, y lo cito por ahí, de un ojo desde que era niño. Y es un hombre que fue un servidor público muy, muy conocido en México, y él habla muy lentamente, pero con una gran precisión. Yo no sabía lo de la vista. Cuando me lo contó hace relativamente pocos años, entendí por qué habla tan lento, porque él no se puede dar el lujo, digamos, de equivocarse. Él tiene que leer con mucho cuidado cada palabra, le cuesta trabajo con un solo ojo, y entonces cambia y corrige y matiza tantas veces como sea posible para llegar a decir realmente lo que quiere. ¿Por qué? Porque, imagínense, se doctoró en Francia con un ojo. Bueno, supone un esfuerzo enorme, entonces le tiene un gran respeto a la palabra y a los libros, y gracias ahora a los iPads puede leer mucho más. Pero creo que todos deberíamos de voltear un poco a nuestros hábitos y construir hábitos que nos den satisfacción. Al final de cuentas, el pensamiento liberal no oculta que parte de la búsqueda es la búsqueda de la felicidad individual y de la colectiva, porque si tu colectividad no está bien, pues tú no vas a estar bien.
Entonces necesitamos preocuparnos también por esos problemas que no son propios, aunque estén en la cabeza de otras personas. ¿Por qué? Porque nos interesa que haya buenas conversaciones en las casas. Nos interesa. ¿Por qué? Porque esa sociedad va a ser una sociedad con mayores asideros emocionales, mejor comunicada. Nos interesa que la gente suelte el aparatito y pueda describirnos una escena, porque si no esto se va a convertir en algo muy aburrido. Nos la vamos a pasar viendo escenitas de teléfono en todas las conversaciones. Eso me parece realmente espantoso. Y hay que aprender, yo creo que hay que aprender de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo y hacer el esfuerzo por cambiar lo que nos está entorpeciendo el gozo, ¿no? Esa es la intención del registro. Este tiempo es muy cruel, oigan. Estamos aquí, varias personas están justo diciendo lo mismo que yo pienso. Qué delicia escucharlos. Varias personas ya lo están comentando. Les quiero compartir algunos de los comentarios justo de quienes nos están escuchando para que después Sergio y Federico puedan dar conclusión a esta charla. Pero por aquí Ingrid Hernández dice, me encanta escuchar a Federico, es fabuloso. Y algo maravilloso de esta edición digital, virtual, de la Buenos Aires. Sí. Hay saludos también desde Uruguay, de Daniela Lemes Zuluaga. Hay saludos también desde Colima, de Enrique Ceballos, desde Guanajuato, capital, desde León, Guanajuato también. Y hay algunos comentarios, por ejemplo, Belkis Pulido dice, un excelente libro si nos hace regresar al interior, si podemos acompañar al escritor sobre el viaje reflexivo en el que tenemos la oportunidad de estar, porque la amenaza real no es la pandemia afuera, sino la imposibilidad de apreciar el árbol, la noche y otras compañías cotidianas. Sí. Carlos Cetina Díaz, señor Reyes Heroles, registro, mapa inventario de uno mismo, ¿es acaso una reflexión al interior del corazón y el alma de un ser que ha tenido una vida entrañable? A ver, yo con el alma traigo un devaneo emocional. ¿Por qué? Bueno, porque como tú sabes, Mayra, yo durante un buen tiempo di clases sobre Víctor Hugo. Y un curso que iba a ser de 6 meses duró un año, año y medio. Hicimos un libro, en fin. Víctor Hugo, cada vez que presenta a alguno de sus personajes, lo primero que dice es, su alma aquel día estaba contraída, su alma aquel día estaba acongojada, o por el contrario, su alma aquel día resplandecía, porque por el alma es una figura que nos ha acompañado desde la antigüedad. Y estamos viviendo una especie como de pausa provocada en buena medida por el psicoanálisis. Yo no critico al psicoanálisis, tiene su espacio y ha sido muy útil a la humanidad, pero yo no veo por qué tenemos que enterrar al alma. Y con frecuencia, pues uno ve personas que andan desalmadas, o sea, que no se han tratado a sí mismo bien. Y el trato no supone algo excepcional, por ejemplo, darse un poco más de tiempo para levantarse. No, ¿por qué tenemos que levantarnos con estos sonidos espantosos de las múltiples chicharras, de los teléfonos celulares o de lo que sea? ¿Por qué no somos un poco más amables con nosotros mismos en el momento de ir a la noche? Eso de tratar de dormir con prisa, ya me tengo que dormir, es una expresión horrenda, ¿no? Ya me tengo que dormir, pues no es por mandato, ya me quiero dormir, me voy a dar mi tiempo, me voy a acariciar a mí mismo, ¿no? ¿Para qué? Para estar anímicamente mejor. Entonces yo, sí, es un pararte frente al espejo, en algún sentido, del alma, y decir, ¿y por qué ando mal? Por ejemplo, pues sí extraño los abrazos. Bueno, pero puedes todavía acariciar, tienes el privilegio de tu mujer, de tu compañera de vida, tienes el privilegio, ¿no? De tus hijas, bueno, tienes muchos privilegios, regresa a la caricia, pero regresa de manera consciente. Date cuenta de lo importante que puede ser la caricia. Y por eso cuento la anécdota de esta señora, que en una residencia, una señora que fue muy fría en su vida y que no acariciaba a nadie, termina en una residencia
aceptando que un compañero de la residencia la visite para tomarle la mano. Es una escena terrible, ¿no? Porque yo sí creo que quien siembra caricias recibe la cosecha de las caricias. Si tú eres apapachador, vas a recibir apapacho. Si eres frío o distante, pues te irás quedando de alguna manera solo y sin caricias, lo cual me aterra. ¿No? Imagínate que el mundo fuera todo digital y siempre digital y nada más así, que no podamos, Mayra, en un futuro darnos un abrazo, y Sergio y Tulita, y digo, hay que revalorar ciertas cuestiones que teníamos, ¿no? O que tenemos. Desde Lake Tahoe también. Perdón, Sergio, desde Lake Tahoe nos saludan y también desde California. Adelante, Sergio, por favor. No, yo, como estábamos llegando, lee la lista porque después yo creo que yo tengo que cerrar ya, ¿no? Ya estamos con poquitito tiempo, nada más quería dar espacio justo a eso porque me parece maravilloso que suceda este viaje a través de Nicaragua, Ciudad de México, Guadalajara y toda la gente que se está sumando. Y sí, José Cepeda desde California, Los Ángeles también, Manuel Rodríguez desde Lake Tahoe en Nevada. Muchas, muchas gracias. Hay saludos de todos lados, pero tampoco vamos a terminar desde San Miguel el Alto también, desde República de Panamá. Mandan saludos, gracias a todos. Hay mucha gente escuchando desde Morelia también. Y sí, Sergio, ya estamos en el triste final, caramba. Muy bien, solamente, Federico, ya para cerrar, ¿cuál sería tu reacción si entras en una librería y te encuentras tu libro, este libro en la mesa de los libros de autoayuda? No me sentiría ofendido en nada. Me parece que al final lo que hice tiene la intención de servir a los otros. Bueno, si les sirve mi registro, pues piensa en el suyo. No me sentiría para nada. Esto es muy importante porque hemos llegado a devaluar el concepto de autoayuda por la enorme abundancia comercial que hay de este tipo de libros. Pero este libro, en el sentido que ayuda a alguien a reflexionar sobre su propia vida y sobre su propia conducta, es un libro que ayuda. Entonces, estaría bien situado, ¿no? Sí, estaría bien situado. Por eso comienzo retomando aquello de este es un libro de buena fe de Montaigne. Claro. Lo escribo de buena fe. Si les es útil, qué bueno que les sea útil. De eso se trata. De eso se trata, ¿no? Y ojalá y la vía... Entonces, porque ahorita ya viene la chica detrás del asiento con el anuncio. De eso sí nos salvamos en esta edición porque no tienen manera. Muy y bien. no nos pueden correr de nuestras casas. Exacto. Gracias, Mayra, por la invitación. Federico, felicidades. Abrazote, Sergio. Mayra, mil gracias. Saludos a todo el auditorio. Gracias a ambos, Sergio, Federico. Aquí está en la transmisión, que además es otra de las ventajas. Acuérdense que ahí se va a quedar el link viviendo para que usted lo pueda compartir también. Oye, no lo viste, mira, te lo comparto. Pero ahí en el link está también el link de compra para registro de Federico Reyes Heroles. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido una delicia. Sergio Ramírez, Federico Reyes Heroles, todos ustedes. Encantado, Mayra. Gracias de parte de Alfaguara y de Penguin Random House aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Adiós. Gracias.